Primero, ¿por qué voy a Tony Robbins? Porque casi me muero a los 33 años de edad. La edad de Cristo. Tuve una enfermedad, me salió un absceso en el hígado, los doctores nunca supieron por qué era, no es tan común, no es normal. Dijeron tal vez una bacteria en la comida. ¿Te generó problemas ser introvertido? No, creo que no. Cuando eras niño, ¿no? Era niño, en ese entonces igual no buscaba nada más, creo yo, simplemente vivía la vida, no sabía qué era bueno, qué era malo, qué aspirar, qué ambicionar, ciertos objetivos alcanzar. No, era niño, simplemente jugaba, me divertía y era feliz, en casa era feliz. Gracias a Dios tuve un buen hogar, mis padres siempre estuvieron unidos, unos excelentes hermanos. Creo yo que intenté suicidarme unas 2 veces. En algún momento estuve yo caminando, pero caminaba desde mi casa hasta el conjunto donde vivían mis amigos. Ok. Y ya era todas las semanas. Claro. No, todos los días. Misma hora, misma casa, mismo círculo. Te soy sincero, yo no es que consumía drogas, probaba par veces, pero mis amigos sí eran bien drogadictos. Tenías un entorno destructivo. Sí. No te voy a mentir, sí consumí, sí probé. No me considero yo que fui drogadicto. Y en ese entonces empecé a valorar otras cosas más importantes de la vida, porque ya luego toda mi etapa profesional que me salté en esta historia, tuve mucho éxito profesional y económico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Súper feliz de estar aquí en Hablando Entre Lobos. No saben lo feliz que me siento en Quito, Ecuador. Ni bien me bajé del avión, aprovecho a optimizar mi tiempo porque tengo muchas entrevistas hoy. Y todo esto lo hago por ustedes. Quizás podría aventarme esta conversación con este tremendo talento en esos momentos y me quedaría con toda la información, pero tengo una responsabilidad ante toda esta comunidad de entregarles una historia más, habilidades, herramientas y experiencias que han vivido estas personas. Estoy seguro que ya probablemente vamos a entrevistar a casi 200 personas a nivel mundial, casi 30 países recorridos. Yo como conferencista y como podcaster, quizás unos 10 a 15 países. Y entrevistar a las mentes más brillantes del mundo. Entonces hoy te quiero presentar una persona, wow. Solamente acordarme de él se refleja lo que viví en algún momento en el UPW cuando sentí su energía, porque es una persona que viene con una historia muy fuerte por lo poquito que le he escuchado, pero todos siempre ven la historia, todos siempre ven la gloria, pero no saben la historia. Robert León es una persona que se ha encargado de poder crear, ahorita estuvimos más en su edificio, de crear educación a nivel global. Vienen diferentes partes, personas de diferentes partes del mundo a entrenarse con él en todo lo que es programación neurolingüística, en todo lo que es mentalidad, pero más que eso, es un ser tan humilde. He visto por allá sus fotos, distintos speakers que han firmado aquí, es como un museo. Señores, con todos ustedes vamos a conocer hoy la historia de Robert León. ¿Cómo estás, Robert? Qué gusto, muchísimas gracias, Renzo, y bienvenido, sí, acá a nuestra Academia de IGMA. Para mí es un placer y también un honor poder estar acá este día compartiendo en tu espacio. Primero, gracias por la invitación aquí en Hablando Entre Lobos. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? El cafecito ecuatoriano está rico. Sí, es de los mejores. Con Perú nos hacemos la batalla entre el desayuno y el café es con Colombia. Robert, voy a comenzar con esta pregunta. Primero quiero que sepas que hagamos de cuenta que no hay cámaras y solo estamos los dos y que te relajes en contar un poquito esto porque te ha ido tan bien y a veces uno ven que a una persona le va bien y dicen tuvo suerte y no saben lo que vivió. Siempre todos ven la gloria, pero no saben la historia que tuvo que pasar esta persona. Robert, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes cuando eras niño? El primer recuerdo sería estar detrás de las faldas de mi madre. Siempre decían que era una frase coloquial de acá, de Ecuador, que yo era el rabo de mi madre. Entonces eso sí, siempre me recuerdo. ¿Cómo estabas detrás de tu madre? Cuéntanos un poquito de eso. O sea, ¿qué estabas haciendo y por qué? ¿Por qué? Porque primero soy el cuarto hijo, somos 4 hermanos, soy el último. Okay. Entonces, y tenemos una gran diferencia con mis hermanos mayores. Yo al que le sigo tenemos 8 años de diferencia. Entonces ya fui el último, el conchito de la casa
y tenía una excelente relación con mi madre, porque mi madre trabajaba, no es que trabajaba, bueno, pasaba todo el tiempo en la casa con nosotros, mi papá trabajaba, pero mi madre siempre estuvo dentro del hogar cuidándonos a todos mis hermanos. Y nada, yo era muy, pero muy apegado, entonces incluso si es que tú me dices qué es lo primero que recuerdas, es mi madre, y luego ya de pronto pueda que salgan otras preguntas, pero para mí mi madre es un tema súper importante en mi vida, porque lamentablemente ella falleció cuando yo tenía 17 años. Okay. Entonces, si me dices el recuerdo más importante de mi niñez, de mi infancia, es mi madre. Y que para mí era lo más valioso que yo tenía, que hasta ahora para mí es el amor más grande que he tenido. ¿Cómo eras de niño? Introvertido. Introvertido, tímido, callado, como con ciertos miedos, muchos miedos creo yo. Y por algo de pronto te digo que estaba siempre detrás de las faldas de mi madre. Y siempre la gente me decía, porque yo siempre como que pasaba te muy escondías. apegado, exactamente, muy apegado de ella y claro, obviamente pequeño y detrás de los pies de ella, detrás, no al frente, no al lado, detrás. Como si fuera una protección. Exactamente, sí. ¿De dónde nace eso? No tengo idea. Tendríamos que trabajar a nivel subconsciente, pero como te digo, es un recuerdo desde que tengo 4 o 5 años. ¿Te generó problemas ser introvertido? No, creo que no. Cuando eras niño, ¿no? Era niño, en ese entonces igual no buscaba nada más, creo yo, simplemente vivía la vida, no sabía qué era bueno, qué era malo, qué aspirar, qué ambicionar, ciertos objetivos alcanzar. No, era niño, simplemente jugaba, me divertía y era feliz, en casa era feliz. Gracias a Dios tuve un buen hogar, mis padres siempre estuvieron unidos, unos excelentes hermanos, entonces simplemente era niño, era feliz, pero era introvertido. Cuando pasas de este contexto de estar en el jardín a pasar ya al colegio, ¿cómo te fue en el colegio? En el colegio bastante bien. Bueno, primero en la parte de migrar de primaria a secundaria fue un pequeño choque. ¿Por qué? Principalmente porque mi madre quería meterme en un colegio específico que estaba muy ligado a la religión católica. Ella desde pequeña, desde que yo era pequeño, siempre me metió en escuelas católicas. Quería que el colegio sea católico y quería que la universidad sea católica, porque mi madre siempre fue muy apegada a Dios. Entonces, sinceramente, en ese momento yo no quería ir al colegio católico, la verdad era porque no era mixto, era solo de varones. Ya toda la primaria estuve en colegio solo de varones, entonces ya no me gustaba eso, ya quería a la edad 11, 12 años, creo que todos nos pasa, empiezas con la pubertad, ya te dan los intereses de conocer a las chicas, y otra vez dije, colegio solo de hombres, yo no quise. Entonces fue medio caótico el entrar al colegio, porque di los exámenes en los 2 colegios que querían mis padres y no aprobé. Entonces ahí sí fue como una decepción y se rompió un lazo de amor que había ahí. Obviamente no se rompe el amor, pero sí me sentí yo mismo que decepcioné a mis padres. Entonces en ese momento yo estudié, ahí sí, para entrar al colegio que yo quise entrar y entré. Y de ahí los primeros años, igual yo pienso que igual fui muy introvertido, primero, segundo curso. Y en tercer curso como que empezó Robert León a despertar un poquito. Tercero y cuarto curso me fue súper bien, pero terminando cuarto curso sucede la catástrofe de mi vida, que fue la enfermedad de mi madre, que le detectaron cáncer. Y en ese momento yo tomé la decisión de cambiarme de colegio. Para quinto y sexto curso pasarme a otro curso. Y ahí sí cambió un poco la vida, principalmente porque mi madre duró 1 año o 1 mes con cáncer. Cuéntame un poquito de dónde te encontrabas anecdóticamente, cómo te enteraste que tu madre tenía cáncer. Me acuerdo claramente, estaba, creo yo, viviendo una de las mejores etapas de mi vida. Terminamos cuarto curso yo fui incluso muy popular en el colegio, incluso también ya fui líder. Hasta ya te cambiaste de ser intro a extrovertido. No diría si extrovertido, pero... Eras como el más estudioso. ¿Por qué te volviste...? Sí, siempre fui estudioso. Okay. Por ejemplo, todo lo de primero a cuarto curso, incluso yo tenía una beca académica. Porque yo que sepa, en el colegio solo son los famosos o el peor alumno, que es el más revoltoso, o el mejor alumno, ¿no? Yeah. Yo no era de los revoltosos, más bien al contrario, siempre académicamente fui muy bueno. Yo tenía una beca académica que yo la busqué, la conseguí, yo la pedí por mi propia cuenta, me la dieron. Mi padre incluso me daba ese dinero a mí desde que estaba en el colegio porque yo me la gané. Y en cuarto curso ya empiezo a ser más extrovertido, empezarme a llevar con
toda la gente, y más que nada incluso a liderar, porque estuve en la directiva del grado, y con unos amigos organizamos, y no solo fue los amigos, sino que unimos a todo el grado, y con una fiesta sacamos fondos para todo el grado, irnos a la playa completamente todo 100% pagado. Entonces era lo mejor. En cuarto curso todos mis compañeros se unieron, todos nos llevábamos súper bien, se armó la fiesta, en realidad todo fue un año espectacular de hermandad entre todos, porque siempre era desde el primer curso, habían grupos. Grupito por aquí, grupo por acá, grupo por acá, cuarto curso, todos nos llevamos por la fiesta. Porque había un objetivo en común de irnos. ¿Quién fue el de la idea de la fiesta? Yo fui el de la idea. ¿Por qué? Claro, entonces, porque quería unir al grupo e irnos a la playa de vacaciones. Algo que querían todos. Exacto. Desde muy joven tenías esa chispa de liderazgo. O sea, en ese entonces yo no lo sabía. Claro. Simplemente organizamos la fiesta, nos fue súper bien, ganamos dinero, nos fuimos aproximadamente 50 personas a la playa, todo pagado. Y regresando de ese viaje que estuvo todo espectacular, hermoso, el día que regresé, yo llegué de noche del viaje de la playa, después de 3, 4, 5 días en la playa, las playas de acá de Ecuador, mi madre estaba con la voz baja. No sabía qué le pasaba, llegué a su habitación, casi que no tenía voz, dijo, no sé qué me pasa, mañana me voy a ir al doctor, y desde ahí empezó la pesadilla. Al otro día fue al doctor, empezaron exámenes y ya descubrimos que era el cáncer. Tenía un tumor en el cerebro. ¿Cómo te lo cuentan? ¿O cómo te enteras? Ya porque mi madre fue al doctor, ya mi padre obviamente la acompañaba, y ya era un examen, otro examen. Obviamente, como se le bajó la voz, pensamos que era algo de la garganta, alguna gripe, algo de las cuerdas vocales. Entonces empiezan examen. Obviamente yo estaba siempre todo el tiempo con ellos, y luego ya nos dieron la noticia, ya después de varias tomografías, cosas de que tenía un tumor en el cerebro. ¿Cómo te sentiste? ¿Cuántos años tenías ahí? 16. ¿Cómo te sentiste a tus 16 años que te digan que tu madre tiene cáncer? Destrozado. Total, el mundo se paró ahí. Como te dije, venía tan bien los últimos años y estaba en el colegio que quería, tenía las amigas que quería, ejercí liderazgo, se cumplieron objetivos, estaba la vida bonita, pero ahí hubo un freno, hubo un techo que me bajó y me apagó, y por eso incluso tomé la decisión de cambiarme de colegio. ¿Qué pasó luego? Cambié de colegio, nueva vida, nuevos amigos, cambié un poquito el chip, ya no me enfoqué en ser el buen alumno, simplemente vivía mi vida, conociendo nueva gente, mi primera enamorada en serio en el nuevo colegio. Entonces empieza otra nueva vida también del romance juvenil, muy bonito, pero siempre tenía el tema de que mi madre estaba enferma. Entonces quinto curso, un año estuvo mi madre enferma, y antes de entrar a sexto curso mi madre falleció. Entonces el último año ya era huérfano de madre, y entonces ya fue otra cosa, muy difícil. ¿Cómo te enteraste cuando tu madre murió? Mi madre estaba enferma, iba, va y viene. Esta es una historia súper fuerte porque incluso en ese momento pasamos una situación económica muy difícil en casa, donde mi padre tenía que viajar a Panamá llevando mercadería para vender. Y en mi casa ya vivíamos solo mi papá, mi mamá y yo era quien cuidaba de mi mamá que estaba enferma. Entonces, levantarme todos los días y saber eso, no. Ya sabíamos que algún momento incluso podía morir. Entonces yo tenía todos los días, todas las noches, tenía el miedo de acostarme y volverme a despertar, porque tenía miedo de despertarme y saber que mi madre ya estaba muerta. Y justo mi madre ¿Qué sentías? Mi madre fue muy fuerte, batalló mucho con la enfermedad, pero hubo un día, y justo fue cuando mi papá no estaba, se iba por semanas, una semana al mes, y le dolía tanto que me dijo, ya no aguanto. Me dijo, llévame al hospital. Entonces yo le llevé al hospital, yo llamé a la ambulancia, los dos en la ambulancia, yo le interné en el hospital, y dijeron, está mal, directamente tiene que ir a terapia intensiva. De ahí estuvo como en terapia intensiva 7 días, y cuando falleció yo no estuve ese día en el hospital, simplemente amaneció, estaba en mi casa, nos turnábamos entre quién se quedaba por ahí en el hospital y todo lo más, con mis hermanos, con mi papá. Ese día no estaba yo, y me llamó uno de mis hermanos a darme la noticia, que mi madre había fallecido. ¿Qué cambió cuando te dieron esa noticia en ti?
De entrada, como te dije, ya la vida no era la misma. Claro, porque ya te están pasando Ya, una ya, pequeña dosis, como que te estaba sí, preparando, ¿no? sí. Principalmente pasó algo muy... que luego ya pasaron muchos años y me di cuenta que incluso hasta por eso yo, llamémoslo así, terminé una relación que tenía una bonita relación con mi pareja de ese momento, con mi enamorada, y terminé con ella porque simplemente yo no quería estar cerca de ninguna mujer. Yo quería sentir, el único amor que yo quería sentir era el amor de mi madre. Entonces yo me alejé del mundo. ¿Qué pasó de ahí? Pasaron muchas cosas. Pasé primero, yo diría, unos 3 años de depresión, donde lloraba todo el tiempo en mi habitación, donde era medio, en esa época de adolescente y con un millón de problemas y malas amistades, malas influencias. Pasaba en mi cuarto que estaba todo pintado de negro, mucho alcohol, drogas, malas amistades, malos círculos, pero malos, malos, y pasé aproximadamente unos 3 años en esa situación. Oye, mira, que me acabo de conectar con esto que me acabas de contar, que es lo que me encanta de los podcasts. Como encuentro algo de cada persona que quizás no es mío, pero se conecta con mi papá, mi padre, perdió a su madre también cuando estaba a los 16, 17 años. Ya. Y pues, y luego mis tíos y mi familia, pues obviamente, algunos lo supieron sobreliderar y otros cayeron en vicios, ¿no? Correcto. Te quiero preguntar algo porque yo nunca he sentido eso hasta el momento. ¿Qué buscabas en el alcohol, en las drogas, después de lo que viviste con tu madre? Simplemente un poco de estabilidad, alejarme de la realidad, que mi realidad de ese entonces era sufrimiento. Me sentía solo en casa, porque igual con mi padre, yo jamás voy a decir nada malo contra mi padre, simplemente que no había una buena comunicación, de acercarse a preguntarte cómo estás, qué pasa. Siempre estuvo presente, siempre estuvo conmigo, siempre estuvo preocupado. Pero así como conversar en que en realidad cómo te sientes, ir un poquito más allá, una conversación profunda que ahora podemos tener incluso a veces con un coach, con un psicólogo, no había. Entonces y como te dije, soy el menor de 4 hermanos, me sentía completamente solo en casa y sentía un gran vacío, aparte de que yo mismo no quería que nadie se me acerque. Ya te dije, terminé con mi enamorada, no quería sentir el amor de ninguna otra mujer que no sea el de mi madre. Entonces lo que yo buscaba era alejarme de eso. ¿Alejarte de la realidad? Alejarme de la realidad, sí. Entonces, claro, entonces encontraba esa otra realidad en amigos que te entretenías, que estabas disperso y que matabas el tiempo. ¿Qué viste en ese mundo? Perdición total. Perdición total, y desde ahí ya, creo yo que en esa época tuve uno de mis primeros encuentros con Dios. ¿Cuál fue el fondo para llegar a ese encuentro con Dios? Cuéntame. A ver, uno en ese par de años, 3 años que más o menos te digo, creo yo que intenté suicidarme unas 2 veces. En algún momento estuve yo caminando, pero caminaba desde mi casa hasta el conjunto donde vivían mis amigos. Ok. Y ya era todas las semanas. Claro. No, todos los días. Misma hora, misma casa, mismo círculo. Te soy sincero, yo no es que consumía drogas, probaba par veces, pero mis amigos sí eran bien drogadictos. ¿Sí? Tenías un entorno destructivo. Sí. No te voy a mentir, sí consumí, sí probé, pero no me considero yo que fui drogadicto. Pero ya me empecé en ese hábito de ir todos los días a la casa de unos amigos, éramos 4 amigos, y ellos sí se mandaban cosas que uno luego se asusta, ¿no? Claro. Y en un día de esos, yo escuché claramente, caminando de mi casa, eran aproximadamente unos 400 metros que tenía que subir, justo en la mitad escuché una voz de la nada que me dijo, no vayas. Y fue tan claro que me quedé, ¿qué? Siempre es como por este lado, no vayas. Me quedé parado, respiré, pensé, escuché nuevamente mi interior, me dijeron, date la vuelta.
hice caso. Me di la vuelta, nunca más fui a ese círculo de amigos. Por eso digo, creo yo que desde ahí empecé a tener un contacto con Dios. Y gracias a Dios, incluso algo que siempre en mis oraciones le he pedido es que me dé inteligencia y sabiduría. Entonces pasaron años, pasó la depresión, pero yo mismo tomé la decisión de alejarme de eso. En ese momento me hubiera encantado conocer espacios como los que hoy lidero a través de mi academia de coaching, de poder encontrar ayuda, de poder encontrar cierta motivación, una voz que te ayude, conocer algún mentor, alguien que te guíe, alguien que claro. o un psicólogo, alguien que te diga algo, ¿no? En ese momento yo no encontré absolutamente a nadie y por mi propia cuenta yo mismo me creé una como metáfora en mi mente para salir de esa depresión. Hoy entiendo que fue una técnica de programación neurolingüística lo que yo mismo me hice, me apliqué. Hice la técnica de reframe y... ¿Cómo es esa técnica? Y salí. Le di la vuelta a las cosas, le encontré otro significado. Antes, es cambiar la historia. ¿Qué historia era? Era una historia de tragedia, de lamentación, sufrimiento, de víctima, murió mi madre y por eso yo estoy así, por eso no puedo, y por eso nadie me quiere, y por eso yo no quiero salir al mundo. Nostalgia. Entonces la cambié. Simplemente ahora mi nueva historia, ¿cuál era? Que mi madre acá, en este continente americano, vivía una enfermedad que le causaba mucho dolor. Llegó un barco del otro lado del continente, cruzó el Océano Pacífico, vino un barco, le cogió a mi madre y se la llevó al otro lado del continente, donde ella ahorita está bien, feliz y contenta. Y yo mismo me imaginé eso y desde ahí yo tomé la decisión de nunca más llorar, porque yo lloraba aproximadamente todos los días durante 3 años. Wow. Y en ese instante cambió. En ese momento para bien, luego sí, hoy sí reconozco y recomiendo que de vez en cuando hay que llorar. Pero en ese momento yo tomé la decisión y empecé a salir de esas malas influencias, de esas malas decisiones, de ese estado negativo en el cual yo me encontraba con esa vibra negativa. Robert, te quiero preguntar algo y acá se va a identificar mucha gente que está en ese mundo y quizás no sabe que está deprimido, quizás no sabe que va en el buen camino. He escuchado muchas historias y te lo digo porque pues, en mi historia personal, y creo que eso me hace acercarme a gente como tú y como todos los que he entrevistado, pues que yo también estuve en las drogas, yo también estuve en el alcohol y lo que yo quisiera preguntarte es, ¿te acuerdas esos momentos de que vivías, si lo pudieras relatar, de un día de Robert, esos días de desenfreno en el alcohol, en esto de las drogas, y luego cómo cambiaste la historia? Me gustaría que me cuentes las historias fuertes, Es que la gente se arraiga de las creencias que ellos tienen o que viven. Por ejemplo, no sé si pasa aquí en Ecuador, el que compra el trago más caro es el más cabrón de la discoteca. En el mundo de la superación personal es el más estúpido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces por eso te pregunto. Son muchas historias. A ver. Una que tú digas... No, déjame contarte varios, o sea... Cuéntame 100. Es que, a ver, claro, en el tema de las drogas no era mía personal, pero por ejemplo un amigo, él por llamar la atención, por satisfacer como dentro de las 6 necesidades humanas de Tony Robbins, la necesidad de importancia, él entró en pandillas. Y él se drogaba y luego empezó a andar armado. Y él quería llamar la atención y quería ser el líder de la pandilla, pero entró en una pandilla donde era el último, donde nadie le hacía caso y porque quería tanto llamar la atención que hacía idioteces y incluso se burlaban de él y le pegaban y él se drogaba y seguía armando relajo siempre y muchas peleas hasta que una vez yo me acuerdo, yo hablé con él y me dijo, me pegaron, o sea, en teoría los propios amigos que no eran amigos en realidad, ¿no? Claro. Eran de su pandilla, pero no. Me dice, me pegaron y me golpearon la cara y él tenía, sinceramente era feo, ¿sí? Pero y eso le dolía a él y él quería llamar la atención, congraciar con la gente, sí. Y le dolió tanto que le hayan pegado, porque obviamente le descuadraron todo el rostro. De lo que era feo, le hicieron más feo. Ya, así directo, ya. Vamos hablando claro. El chile. Sí, vamos hablando claro. Y desgraciadamente, él me dijo un día, si me vuelven a topar, yo me mato. Y desgraciadamente lo cumplió. Le pegaron
Y después un día yo me enteré que se suicidó pegándose un tiro en la boca. ¿Sí? Entonces... ¿Qué sentiste cuando pasó eso? O sea... Decepción total, parte de la vida, del círculo, de los amigos. Bueno, la pandilla de Dali no es que eran mis amigos, pero más que nada a mí, yo lo vi por el lado de que me ayudó a abrir a mí los ojos, como diciendo, ¿qué estás haciendo? Fue como un piedrazo. ¿Con quiénes estás? Claro, ¿con quiénes estás? Otro gran amigo mío, el primo de mi mejor amigo, incluso uno de mis mejores amigos, murió por sobredosis. Igual, la fiesta, la farra, las pepas, todo en farras, ahí igual, el que más fiestas andaba, el que más droga pasaba era el más nice, el más popular de la fiesta. Tenían un cuarto, donde nos reuníamos. Y armaban el desmadre. Al comienzo era un cuarto de amigos, porque ya te digo, me sentía que yo no estaba tan metido en eso. Pero cada vez llegó cayendo más gente, y cada vez el ambiente era más pesado, hacían cada vez cosas peores, otras drogas, prueban otras cosas, ya tenían sexo ahí en delante de todo el mundo, y una vez ya me sentí el ambiente tan pesado cuando yo llego, y llega una persona desconocida, ya veías gente que, o sea, nada que ver, no es de nuestro círculo, gente muy mayor, llega alguien, coge, se sienta y pone la pistola ahí, yo, por Dios, igual, ¿dónde estoy? Pero era mi mejor amigo que le conozco desde que tengo 5 años, ¿no? Okay. En ese entonces ya teníamos 18 años, o 19 años, yo tenía 19 años. Era mi amigo que le conozco desde 18 años. Claro. De que tenía 5 años. O sea, igual nuevamente, ¿en dónde estoy, no? ¿Cuál es el círculo en el que estoy? Tomé la decisión de alejarme y lamentablemente igual después, tiempo atrás, me enteré que murió de sobredosis el primo, que era gran amigo nuestro. Y siempre estábamos en ese tipo de reuniones. ¿Qué significa para ti el contexto? A la final, siempre va a existir este tipo de ambientes negativos, los círculos de influencia, es algo de lo que dice Yados, ¿no? Son tus relaciones lo que determina quién eres tú. Entonces, tienes que saber escoger con quién te llevas, tienes que saber seleccionar con quién quieres relacionarte, tienes que dejar ir a esas personas que no te favorecen. En el buen sentido pasaban estas cosas puntuales. Gracias a Dios, como te digo, siempre he solicitado inteligencia y sabiduría, y creo que tuve la sabiduría de alejarme de esos grupos. Dime con quién andas y te diré quién eres. Exactamente. Entonces yo me fui alejando de esas personas y gracias a Dios también luego conocí al amor de mi vida, mi actual esposa, que obviamente entonces ya tuve otro norte. Cuando te empezaste a alejar, tú estabas estudiando. ¿Qué estudiaste? Ingeniería comercial, especialidad en marketing. ¿Terminaste? Claro. Terminaste la carrera, te empezaste a alejar y encontraste a la madre de tus hijos. No tanto que terminé la carrera, ya me alejé, como te dije, todo esto empezó cuando tenía 17 años, entonces más o menos me duró hasta los 20 años. Entonces, en media carrera, apenas empezaba la carrera, ya me empecé a alejar de estos grupos. ¿Cómo te fue en la universidad? ¿Qué sentiste en el sistema educativo universitario? Me fue bastante bien, porque igual, empecé, ya no era tan introvertido, ya tenía círculo de amigos, pero encontré algo que me gustó muchísimo. ¿Qué te gustó? Que fue el tema de la política universitaria. Me encantó. Fui secretario general de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fui consejo académico, autoridad dentro de los estudiantes. Fui presidente de mi propio movimiento de la facultad. Fui presidente de todo un movimiento de... O sea, ahí le metiste con todo al liderazgo ya. ¿Te diste cuenta que utilizaste tu don de liderazgo al máximo? Sí, pero en este entonces yo todavía no sabía, igual, ni bien qué es liderazgo, ni qué es habilidades blandas, peor programación neurolingüística, peor coaching. Pero sí, ya empecé a liderar. ¿Qué opinas del sistema educativo? Creo que es importante. No lo voy a castigar, no lo voy a... ¿Cuál sería la palabra correcta? A satanizar, como alguna vez lo hizo Jürgen. Para mí sí es importante estudiar. En la universidad hay que tener en cuenta ciertas cosas importantes que yo considero. Para mí lo más importante en la universidad es el círculo de relaciones igual que haces.
¿sí? Los contactos, los las conexiones. contactos que haces y también parte de tu desarrollo personal y profesional, porque tú sigues aprendiendo cosas. Y lo más importante que me parece importante es que también vas aprendiendo temas de valores. Entonces, en una universidad tú puedes aprender a ser responsable cuando entregas trabajos, cuando estás puntual en clases, cuando cumples y pasas un año, un semestre. Wow. Entonces, son ciertas cosas importantes. Muy importantes. Muy importantes. Bases que para van formando crear una empresa grande. Porque te das cuenta, yo luego cuando ya tenía 30 años, tu edad, 31 años, regresaba a ver atrás y discúlpame, pero todavía yo a los 30 me consideraba y me di cuenta que todavía era un niño. Wow. Y regresando a ver a los 17, 18, 19, cuando tú estás en la universidad, que Bebé. te crees que te las sabes todas. Ahí eres un que bebé. ya tomas, que ya sales, que ya conduces tu auto, que ya no pides permiso, tienes más libertad, tienes muchas cosas a tu favor. Claro. En esta etapa de la vida que te crees dueño del mundo. Dices, ya soy adulto, porque ya tengo los de 18 para arriba ya soy adulto. Puedo entrar a las discotecas. Claro, es que yo a los 33, 34 años fui profesor incluso de la universidad, de 2 universidades prestigiosas de acá del Ecuador. Y claro, les veía a los adolescentes de esa edad y claro, les ves que se creen que se comen el mundo. Claro. Pero me doy cuenta que no, que son bebés. Entonces, no bebés, pero les falta mucha experiencia. Claro. ¿sí? Entonces me parece importante el sistema educativo de este tipo de cosas. Son adultos bebés. Sí, puede ser. ¿No? Sí, son adultos bebés. Adultos, depende de la situación económica también. Depende en qué estrato social estés. Adultos bebés con plata y es otra cosa también, ¿no? Claro. Ya pueden ser otras perdiciones. Son otros vicios, son otras cosas que se vienen. Entonces, yo me di cuenta que... Yo pienso que el sistema educativo, a la final, teniendo en consideración esto, puede ser muy bueno, ¿sí? De ahí, obviamente, el tema de la educación, lo que te enseña, para mí está completamente caduco. Eso es otra cosa, ¿sí? Por eso hay que analizar bien de qué estamos hablando. Porque, por ejemplo... mira, okay, solo dale. esto. El día de ayer estuvimos capacitando a alguien de mi equipo que está por graduarse de licenciada en Administración de Empresas, 4 años de carrera de Administración de Empresas. Le dije, ven, quédate aquí conmigo, te voy a capacitar 30 minutos. Estoy 100% seguro que esto no te enseñaron en la universidad. Y le enseñé un tema de negocios, de marketing y de ventas. Al final, ¿qué fue? ¿Aprendiste algo? No, sí, bastante. ¿Te enseñaron esto en la universidad? No, nunca había visto. Obviamente, la educación en la vida real es otra cosa y en la práctica mejor. Entonces, para mí tiene que existir un equilibrio. Sí se debería cambiar la forma, y no solo desde la universidad, sino desde el colegio. Desde el colegio yo pienso que se podría capacitar otros temas donde te ayuden más en el desarrollo personal. Para mí lo más importante siempre va a ser el tema de la mentalidad y la psicología. Total. Robert, acá te quiero preguntar algo muy importante. Ya que nos estás contando sobre la polarización que tienes frente a la idea que tú tienes sobre el sistema educativo, donde es a favor en el tema de crear valores, virtudes, conexiones, pero el contenido que tiene el sistema educativo está caduco, o sea, Correcto. ya no es algo que deberían de mejorarlo, ¿verdad? Totalmente, completamente caduco, ¿no? Hoy por hoy, por Dios, existe la inteligencia artificial. Yo preparo una charla para dar clases de inteligencia artificial y a los 6 meses las diapositivas ya no valen. Porque ya se actualizó. A mí me pasa lo mismo con mi primer curso que lancé de marca personal, lo veo y digo, puta, ya qué no básico. es que eso ya no funciona lo que funciona ahora. Correcto, completamente. Las redes sociales son otras. Es una cosa impresionante. Algoritmos están cambian cambiando cada todo el rato, tiempo. Todo el tiempo. Entonces, claro, hay que actualizarse. Entonces, a nivel de gobierno, no, todavía siguen enseñando para la era industrial. ¿En qué momento te diste cuenta que el sistema educativo estaba caduco? A la final, yo he sido muy académico. Siempre me ha gustado estudiar. Sí, sí, sí. Terminé mi carrera, hice un par de maestrías. Y yo creo que me di cuenta cuando conocí el tema del coaching. A mis ¿Cómo lo 32 conociste? años. ¿Por qué lo conociste? Es otra historia. Eso ya nos vamos 2 horas de podcast. No, dale. Ahí va a entrar el tema de Tony Robbins. A ver, algo ok. que te llamó la atención. A ver, yo primero, ¿por qué voy a Tony Robbins? Porque casi me muero a los 33 años de edad. La edad de Cristo. Tuve una enfermedad, me salió un absceso en el hígado, los doctores nunca supieron por qué era, no es tan común, no es normal. Dijeron tal vez una bacteria en la comida. ¿Mucho estrés? Sí, yo pienso que fue estrés, sí. A la final, para no alargarte, estuve 4 meses en cama, 1 mes hospitalizado, sin trabajar, sin hacer nada, completamente en cama. Ok.
Y en ese entonces empecé a valorar otras cosas más importantes de la vida, porque ya luego toda mi etapa profesional que me salté en esta historia, tuve mucho éxito profesional y económico, empresarial. Sí, mucho estrés, 3 empresas, nómina de 60, ganaba bastante bien, pero casi me muero. En ese entonces tenía 2 hijos, uno de 6, una nena de 2 años, y al estar en el hospital sin poder ni siquiera verlos porque no me podían visitar, lo único que valoré era tener vida. Quería tener salud para tener vida, para poderlos ver crecer a mis hijos y cuidarlos, nada más. Y Wow. salí. O sea, el dinero... No, eso no es nada, ya no me interesa. Ok. Ya no. Ya sí pasé por eso. También tuve mi Cartier y ya no. Esas cosas ya no van. Y lo único que valoraba era tener vida. Y ahí es cuando mi hermano, después de que salí de la enfermedad, me dijo, mira, ándate a este evento de Tony Robbins, debes conocerlo. Y me enseña la laptop, mira toda la gente cómo es, y saltando como loca y entre mí. ¿En qué momento te diste cuenta y me habías dicho que tu hermano te había mostrado cómo la gente estaba saltando en un evento de Tony? Así es. Como te digo, al final yo siempre me considero que he sido introvertido, ¿sí? Y en ese momento, cuando yo veo a la gente saltando, no es que me movió ni me motivó, dije, ay, ¿eso para qué voy a ir? Y de ahí mi hermano dijo, me acuerdo claramente estas palabras, por tu salud deberías ir. Y fue como que reventó. Dije, por mi salud. Le dije, ¿por qué por mi salud? Me dijo, solo anda. Y efectivamente fui a un evento, no tenía ni idea que iba. Te prometo que creo que los 3 primeros días me senté en la última silla. Habían 6,000 personas. Como escéptico. Me senté en la última silla. No me gustó sinceramente el ambiente, apenas llegaban todos saltando, gritando, te abrazaban, no entendía. Y me senté y empecé a tomar nota lo que decía la primera hoja. ¿Por qué has venido? ¿Por qué estás acá? Y mientras hasta que empieza el programa, empecé a escribir. Escribí. Y después de este evento es lo que conozco, lo que es el coaching. Me dije, y al tercer día dije, wow. Pero dije más wow después de 6 meses cuando yo regresé a Ecuador y dije, me gustaría ser como él, sinceramente, estando allá. Me gustó. Pero yo regreso, dije, voy a revisar el material y veo que todo lo que escribí ese primer día en la primera hoja, todo ya se me había cumplido. Entonces dije, wow, aquí hay algo más. Yo creo mucho en el poder de la mente, en la ley de la atracción. En ese momento fui y me puse a investigar más sobre Tony Robbins. Y ahí me entró mucha hambre por aprender. Aprender. Y ahí por eso nuevamente me fui a Tony Robbins. Ahí sí fui a emularlo, a ver qué es lo que hacía exactamente, qué técnicas hacía. Estudié todas las certificaciones de Richard Bandler, en temas de PNL. Y empecé a estudiar nuevas cosas que no están en el sistema tradicional. Temas de neuroventas, mindfulness, hipnosis, PNL, coaching, otros temas que nunca había recibido en la formación académica tradicional, llamémoslo así. Okay. Y aquí descubro, y claro, entonces entiendo que son las habilidades blandas, y desde ahí mi vida cambió por completo y dije, wow, yo quiero ser como Tony Robbins, yo quiero impactar la vida de millones de personas, y para años más tarde creé mi academia de educación, que hoy por hoy la lidero y es parte de mi propósito de vida, y más que nada es un trabajo que yo estoy feliz, me encanta lo que hago, ayudo a muchas personas y es lo que me mueve en el día a día. La primera vez fuiste a ver a Tony. ¿Por qué decidiste verlo una segunda vez? Bueno, total he ido como unas 32, ¿no? Pero la segunda vez, como te dije, fue específicamente, me repetí el mismo programa. Después de que ya tenía entrenamiento de programación neurolingüística, me fui a repetir el mismo programa solo para emularlo, para entender qué exactamente es lo que hacía. Porque para mí no fue normal que muchas cosas que yo quise hacer en mi pasado, por más de que estés consciente de que no te convienen, de que tienes que dejar ciertos vicios o cualquier cosa, y por un tema de mi salud que lo necesitaba, yo no lo había conseguido. Pero después de ese evento, después de 6 meses, sí lo conseguí. Entonces yo fui a investigar qué exactamente es lo que hace para que haya generado ese cambio duradero en mi ser. ¿Qué hace? Son procesos. Dentro de, ya cuando tú ya sigues el proceso, llamémoslo así, toda la escuela de Tony Robbins, incluso él tiene unos programas que se llama la escuela de liderazgo, y te enseña, hay un proceso que se llama The 7 Master Steps, que son 7 pasos para generar cambios duraderos en la vida de las personas, que es lo que Tony hace en su documental de Netflix, en I'm Not Your Guru, donde te
lo que hace él los llama intervenciones estratégicas. Entonces, claro, sus eventos de 4 días son intervenciones estratégicas de 7 pasos, bloques de 7, pero en formato taller. Entonces va trabajando contigo, va trabajando y de manera, existe una inmersión total, todo el tiempo son días de 12, 14 horas, entonces va cambiando tu programación, tu ser. Entonces lo que me encantó y por eso me he especializado mucho con Tony, he hecho todos los eventos, luego actualmente soy senior líder del equipo de Tony Robbins, trabajo en todos los eventos y eso es lo que hemos aprendido y por algo también mi academia tuvo éxito rápidamente porque quien dice el éxito, quien lo determina son los resultados de mis estudiantes. Total. Mis estudiantes han tenido resultados, entonces por eso nos recomiendan, seguimos vendiendo, seguimos creciendo y seguimos más que nada ayudando a la gente, impactando. Cuando tú vas a Tony, decides qué hiciste con tu carrera profesional, tu maestría, porque tú terminaste tu carrera, estabas con un éxito laboral en tu profesión. ¿Qué hiciste con eso? Bueno, después a ver, me capacito, me educo en temas de habilidades blandas y dije, yo también quiero hacerlo, pero como estás en zona de confort, en ese momento ganaba súper bien, estoy en zona de confort, venían esos miedos de que te decían, ¿y yo para qué voy a crear un curso? Claro. ¿Puedes creer que el 80% de las personas que ven Hablando Entre Lobos esta entrevista llena de valor no están suscritas? Así que te pido que te suscribas. Tu servidor Renzo Martos, experto en marca personal y en redes sociales, que quiero que me conozcas un poquito más. Suscríbete porque voy a entregarte y voy a seguir volando para entregarte la mejor información. Simplemente es un corto para que sepas que no estás suscrito y te estás perdiendo de mucha información para tu cerebro, para tu conocimiento. La sabiduría es poder, así que nos vemos. Ahora sí te dejo con la entrevista para que la sigas viendo. Disfrútala y aplica todo el conocimiento. Ese miedo de que lances un curso y que no te compre nadie, ¿para qué me voy a estresar si mi empresa estaba bien? Claro. Y por eso digo, incluso creo que Dios me fue forjando mi camino, mi destino. Me mandó otra situación difícil a mi vida, otra crisis, que fue una pérdida económica. Prácticamente quebré mis empresas en el 2016. Debido a la caída del precio del petróleo, todo el país del Ecuador cayó en crisis. El 60% de mis ventas eran al sector público y el Estado dejó de comprar. Llegamos a tener petróleo de $1, ¿no? El barril. Wow. Entonces el gobierno dijo, dejamos de comprar a todos los proveedores y mis ventas cayeron de la noche a la mañana, de un mes a otro, el 70% de las ventas. Solo enero del 2016 tuve $50,000 en pérdida. Febrero 50,000 más y en 6 meses ya acumulé una deuda de $600,000. Todo mi patrimonio, todo lo que tenía prácticamente ya estaba quebrado. Mis negocios estaban quebrados, 6 meses seguidos de pérdida. Entonces en ese momento... $600,000 en negativo. En pérdida, claro, correcto. Debía a alguien $600,000. Cabrón. Aproximadamente, me lo sé todo clarito, exactamente eran 10 bancos, entre bancos y tarjetas de crédito, eran 20 proveedores, nóminas de 60 colaboradores y 40 que tocó despedirles, cerré 5 sucursales, liquidaciones de 40 personas, 2 hipotecas, 2 autos, sumaban $600,000. ¿Cómo te sentiste perder $600,000? ¿Qué te digo, la verdad? ¿O lo que quiero escuchar? No, a mí dime lo que realmente sentiste. Se siente como la mierda. Pero simplemente dije, nada, listo. Esto lo tomo como un aprendizaje más. Es como cuando tú pagas tu carrera de la universidad, pagaste la matrícula y en este momento dije, listo, ya la pagué. Ahora sí, tengo que sacar provecho a todo lo que ya estudié, lo que ya pagué. Y volví a salir adelante. Y ese fue un pensamiento que conseguí en uno de los eventos de Tony Robbins. O sea, irte a Tony te preparó a toda esta crisis que iba a llegarte. Sí, también, sí, mentalmente. Entonces salí y por necesidad, ya ahí sí, creé mi academia de educación porque necesitaba otra fuente de ingreso. Y yo me demoré 6 meses en nuevamente estabilizar el barco de mis otras empresas de tecnología. A los 6 meses ya saqué punto de equilibrio. En el 7º mes saqué nuevamente ganancias de $5,000. Pero dije, a ver, ya me dio 5,000, me puedo que siga sacando 5, 10 máximo. Ya preveía máximo sacar unos 15,000 con el equipo que tenía mensuales. Claro. Dije, pero con 10,000, 15,000, yo no voy a pagar $600,000. Total. Nunca.
Nunca. Ni por Ni por que nada. trabajes toda tu Entonces vida. necesito otra fuente de ingreso y ahí es donde, ahí sí, 100%. por necesidad, creo mi academia de educación, que gracias a Dios nos ha ido bastante bien y me ayudó a pagar mis deudas y lo más fuerte, yo creo que lo pagué en 1 año y medio. Quedé con par hipotecas más, pero ya negociado, fue muy dura, una época muy, pero muy dura de mi vida y muy cabrona y de ahí sí, ya, salí nuevamente. Te tengo que preguntar esto. ¿Cuáles son esos 7 pasos de Tony? Que sé que los has aplicado. Sí. Es un poquito técnico, te soy sincero. No te los quisiera decir específicamente. Son súper específicos, súper ya técnicos. Tienes que saber ciertas técnicas de programación neurolingüística. Por ejemplo, yo enseño esos, pero para mis estudiantes que ya se han graduado y han pasado lo que se llama el mentor coach. Entonces, después de un entrenamiento de 9 meses, pasan al mentor trainer que les doy estos pasos, porque tienes que tener muchas herramientas de programación neurolingüística. Pero lo más importante que sí te puedo decir, que es parte de la NAC de Tony Robbins, que es la neuroasociación cognitiva, que consiste en crear nuevas asociaciones sobre algo. Entonces, por ejemplo, en el tema de drogas. ¿Por qué una persona se droga? Porque siente placer y está satisfaciendo su necesidad de variedad en las drogas. Entonces, entonces ¿cuál es la asociación cognitiva que hace el drogadicto? Que drogas asociado con placer, drogas libertad, drogas beneficio. Entonces, la clave de estos 7 pasos que es hacerle ver a la persona que existe un nuevo mundo, que pueden haber otras alternativas. Aquí se genera también un cambio fuerte, se utiliza alguna técnica de PNL fuerte o algunas otras que las tiene Tony para generar el cambio duradero, ¿sí? Creación de anclajes, eliminación de fobias, ciertas cosas. Y de ahí se le crea una nueva asociación. Entonces, ¿qué? Droga ya no le asocio a placer, sino tengo que asociarlo a dolor extremo. Entonces, por ejemplo, un ejercicio que se puede implementar en estos 7 pasos es el proceso Dickens, que lo llama Tony Robbins. Yo lo he hecho en el UPW. Hacerle sentir extremo dolor a la persona. Entonces, ¿ahí qué estás haciendo? Algo negativo, algo malo, que sabes que es malo, que le está dañando a la persona, sea alcohol, algún vicio o alguna fobia, le asocias al dolor extremo. Cuando tú le asocias al dolor extremo, se crea un anclaje negativo con eso y ahí es donde se generan los cambios, ¿sí? Okay. Y el último paso, después de generar el cambio, es comprometerle a la persona a un bien aún mayor, ¿sí? Que te des cuenta que este cambio no solo te beneficia a ti, sino que es por algo mucho más grande. Si te soy muy sincero, si te digo específicamente hasta cómo se llaman los pasos, no me entienden absolutamente nada, pero la clave ¿qué es? Generar una nueva asociación a algo que quieras generar un cambio en tu vida y luego comprometerte a ti mismo. Primero un plan de acción inmediato, ese es el paso 6, hacer algo, acción inmediata, ¿sí? Y el paso 7 que es comprometerle a un propósito mucho más grande. Ok, brutal. ¿Cuánto has invertido en Tony hasta el momento? Aproximadamente unos $100,000. Si podría resumirme en esos $100,000, el mayor aprendizaje de Tony, para ti, ¿cuál fue? Para mí, yo diría el tema que más o menos te conté, el tema de salir de la crisis financiera. Simplemente fue mentalidad. Saber de que ya pagué el precio y que ahora tengo que recuperarlo. Eso para mí me salvó de mi crisis financiera. Porque después de eso, nuevamente a facturar millones. ¿Cuánto ha sido lo máximo que has facturado un año? 2 millones. ¿Qué se siente ganar $2 millones? No es ganar, es facturar. Pero, por ejemplo, sí te puedo decir que he facturado $100,000 en un mes, que he ganado $100,000 en un mes. Y se siente bien. Bien, pero... ¿Cómo se siente? Se puede sentir del puta madre, pero te soy sincero, ahorita ya no voy por ese lado. Trasládate a ese momento cuando los cobraste, güey. No, del puta madre. O sea, salirte a comprar tu BMW de contado no tiene precios. Esa felicidad es total. ¿Sí? Y sabiendo que mi BMW, por ejemplo, mi BMW era un sueño que yo tuve de niño. Porque yo de niño jugaba y me encantaba el Batimóvil. Para mí el BMW, el clásico el automóvil sedán, para mí era el auto de Batman. Claro. Salirme a comprar mi sueño de grande de contado, eso es maravilloso. O poderle pagar las vacaciones enteras a la familia de tu esposa para ir todos o con toda tu familia. Brutal. A un resort en Orlando. Entonces, claro, no tiene precio. Roberto, voy a hacer 2 últimas preguntas para cerrar esta entrevista. La primera, si tuvieras la posibilidad en esos momentos, con toda la información que tienes, regresar a cuando tenías 19 años,
cuando estabas en esos momentos de drogas, de alcohol, no sé, de repente te metiste a un baño en esos momentos, estabas un poco tomado, pero con toda la información que tienes hoy, si te pudieras trasladar a ese momento, ¿qué te dirías a ti mismo? Me diría que... Y he hecho ese ejercicio. He viajado en el tiempo a través de los ejercicios de la línea de tiempo. Y me diría que tranquilo, que todo va a estar bien. Que es parte de tu proceso. Y que simplemente resiste. Aguanta, es tu proceso. Última pregunta. ¿Cómo quieres ser recordado Robert León? Quiero crear un legado llamado felicidad. Ese es parte del eslogan de nuestra academia. Quiero brindar las herramientas que a mí me han ayudado a salir de muchos problemas personales, emocionales, financieros. Hoy por hoy eso es lo que hago. Brindar esas herramientas para que las personas eliminen sus bloqueos, eliminen sus miedos, eliminen esas creencias limitantes. Me encanta empoderar a la gente. Empodero, muevo. Me di cuenta recientemente de que, porque la gente me lo ha dicho, que tengo el don de influenciar en las personas. Entonces... Desde los 19. Sin darme cuenta, eso sí, te soy muy sincero. Es más, o sea, te puedo decir, o sea, son 3 años que de pronto la gente me ha dicho, es que no te das cuenta lo que haces, o sea... El líder nace o se hace. Hay unos que nacen y otros se van formando. Okay. A la final yo también creo que me fui formando. Entonces yo quisiera ser recordado simplemente como una herramienta de Dios. Un hijo de Dios que vino acá a simplemente a dar a conocer el nombre de Dios, decir que existe después de la muerte un reino de Dios y que todos deberíamos trabajar para llegar a ese verdadero premio. Ese es el verdadero premio. Robert, dijiste 2 preguntas, señor. Me había olvidado esta parte de aquí. Me acuerdo que la primera vez que tuvimos una videollamada, estabas en tu oficina, recuerdo, estaba en mi casa yo y te pregunté sobre Yados y me dijiste que por Yados te conectaste con Dios. Cuéntanos un poquito de eso. Sinceramente, Yados, yo no lo seguía, lo conocí en México, en el auditorio Blackberry, compartimos tarima, ya había compartido tarima con Yados. Y te soy sincero, yo no sabía, no había escuchado, fue hace un año y medio. Y cuando uno de los organizadores me dijo, viene Yados, yo, ¿quién diablos es Yados, no? No, pero la mayoría de gente viene por él, vienen a verlo. Sigámosle. Ese rato me meto a Instagram y empiezo a ver, sí puedo decir malas palabras acá, ¿no? Sí, es YouTube. No es televisión. Me pongo a ver solo mujeres casi que desnudas ahí, varias, una acá, otra acá, en sus yates. Dije, no mames, cabrón, es pura lujuria. No conectó conmigo. Todo mamón, todo por ese lado que de su cuerpo físico que tenía, le escribo a mi hijo porque él está enfocado también en tener un buen cuerpo, le encanta el gimnasio, ama el gimnasio. Entonces le digo, oye, ¿le conoces a él? Sí, lo he visto. ¿Dónde está? Le digo, está aquí en el evento, ya mismo se presenta, ahorita está en camerino. Y me dice, pídele un autógrafo. Y yo le digo, no mames, cabrón. Le digo, no, yo no lo voy a pedir porque, te soy sincero, yo soy así. ¿No? Claro. Puede ser la Lady D, pero si no resuena conmigo, yo le digo no. 100%. O sea, no, para nada. Le dije, no. Con otros sí, yo estoy ahí primerito, la foto, el autógrafo, lo que sea, pero le dije, no me late. No, pide un autógrafo. No, estaba ahí sentado. Dije, me quedé pensando, dije, es mi hijo, güey. O sea, no le puedo fallar a mi hijo. Claro. Voy a hacerlo por mi hijo, no por mí. Exacto. Claro. Es mi hijo. Ok. Sí. Fui a camerinos, fui a vestidores ahí. Claro, ahí estaba Yados con todos los conferencistas, todos los que estábamos allá. Y lo empecé a escuchar. Entonces, claro, una persona muy inteligente, tiene mucho conocimiento. El mensaje ya es profundo cuando ya lo escuchas ya tras cámaras. Una cosa era el marketing que él mismo hacía, que él hoy por hoy lo reconoce, ¿no? Que dejó, que cambió. Era otro marketing, de pronto hasta como estrategia le sirvió en su momento y golazo, súper bien, hay que reconocer esas cosas, marketero, empresario, todo lo que quiera hacer marca personal, una eminencia. Esos mensajes sexistas y todo lo que era lo que no conectaba conmigo, te lleva y te provoca mucho también ir a la lujuria, al pecado. Entonces dije, no resuena conmigo, pero estando ya con él, empecé a ver que era otra persona.
había más contexto, había más información, había algo más. Entonces yo mismo me permití darme la oportunidad a mí de conocerlo, de abrirme. Entonces, conversamos, estuvimos ahí un buen tiempo en el camerino y luego fue la conferencia de él. Entonces ya cambió toda mi perspectiva de lo que tenía, ¿sí? Ya le pedí una foto, ya le mandé a mi hijo, ya, listo. Entonces yo salgo, él sale a tarima, salgo a la primera fila a escucharlo y me sorprendió aún más porque ahí sí empezó a hablar de Dios. Y fue interesante, llevo un proceso de aproximadamente 3 años donde voy conociendo a Dios. Jesús me sacó a mí del hueco y ahí dijo par palabras que me conectaron y dije, sí, yo también tengo que cambiar y acercarme más a Dios. ¿Y qué fue lo que, o sea, qué palabras fueron las que a ti te... No recuerdo exactamente las palabras, pero ya sabes cómo hablas, ¿no? Claro, muy... Deja esa panza de mierda, eres un cabrón, qué sé yo. Pero me acuerdo claramente que fue enfocado a que quién eres tú y cuál va a ser el ejemplo que le das a tu hijo. ¿Quién vas a ser tú? ¿Cómo tú vas a ser ese referente para tu hijo? Entonces de ahí ya cambia cierta perspectiva, me acerco un poco más a Dios. Si bien es cierto, desde hace muchos años he venido bajando, por decirte, el tema del alcohol, pero en ese entonces dije, con mayor razón, aún más. ¿Te generó este cambio en el tema de bajarle el ring al alcohol? No, te soy sincero, ya no es que tomaba, o sea, muy poco, ¿no? Pero por decirte, si en ese entonces tomaba 6 veces al año, ahora tomo 2. Cada vez menos, cuidando igual nuevamente un poco más la alimentación. O sea, en realidad todos estos cambios ya los tuve desde hace 10 años, 11 años, que fue mi primer evento de Tony. Pero Total. fue conectarme más con Dios y nuevamente recordarte. Varios me han dicho eso, que ya los hace acercarse más a Dios. Eres como la segunda persona que entrevisto y me dice, por eso es que lo asemejan con espiritualidad. Hermano, Renzo, gracias. ¿cómo te pueden encontrar en tus redes? Sigan mis redes sociales, Robert León Oficial, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Papito, muchas gracias por aceptar la entrevista. No, mi hermano, gracias a ti y bendiciones. Si llegaste hasta el final de la entrevista, quiero contarte que recorro el mundo para entregarte la mejor información para que llegue a tus oídos, a tus ojos. Así que no quiero que te vayas sin suscribirte. Suscríbete para que no te pierdas absolutamente nada del contenido que estoy compartiendo para ti y para toda la familia que tienes. Así que nos vemos y suscríbete.